Y como les había comentado al inicio del noticiero, pues ver lo que ocurre en Europa podría significar también poder ver algo del futuro, de lo que podría ocurrir en nuestro país con respecto a la pandemia del COVID-19. Por eso hoy he querido traerles el tema de Italia y estas nuevas restricciones que, al igual que otros países del continente, han tenido que tomar de cara a estas fiestas de fin de año. Antes de la entrevista, quiero compartirles esta nota que les he preparado. El coronavirus sigue haciendo estragos en el mundo y Europa se encuentra en el ojo de la tormenta tras registrar números récords diarios de contagios y defunciones. Varios países del continente han tenido que implementar nuevamente restricciones como toques de queda o cuarentenas para poder contener la segunda ola de un virus que parece no dar marcha atrás. Italia ha confirmado hoy 993 muertes en las últimas 24 horas, el peor dato registrado desde el comienzo de la pandemia, según el boletín del Ministerio de Sanidad. Y con esto ya rebasan las 50.000 defunciones a causa del COVID-19. Como respuesta, el ministro de Asuntos Regionales, Francesco Boccia, adelantó que se mantendrá el toque de queda nacional que comienza a las 10 de la noche durante todo el mes de diciembre y que no habrá excepciones para las fiestas de Navidad, San Stefano y Nochevieja. Además, a partir del 20 de diciembre se prohíbe salir del municipio de residencia para evitar reuniones familiares numerosas. Y a diferencia del Reino Unido, Italia, como parte de la Unión Europea, tendrá que esperar la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos EMA para poder comenzar la campaña de vacunación. Informó para ustedes Madeleine Guevara, Next Noticias. Y para profundizar en este tema tenemos con nosotros a Deira Caballero. Ella es panameña, licenciada en Relaciones Internacionales, que está estudiando hace más de un año una maestría en Seguridad Internacional. Deira, ¿cómo estás? Bienvenida a Next Noticias. Hola, ¿qué tal? Deira, comencemos hablando de la situación actual en Italia. Conversamos hace algunas semanas. ¿Qué ha cambiado en este tiempo? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo se sienten los italianos y los extranjeros que viven en este país respecto a la cantidad de contagios, las muertes, la situación de los hospitales y pues estas restricciones en general? Sí, bueno, por las últimas semanas ya se ha estado, digamos, acumulando una ansiedad respecto a cómo el gobierno iba a manejar el tema de las fiestas, viendo, digamos, que la curva está bajando, pero no a los niveles que uno esperaría. Como bien dijiste en la nota, ya se ha planificado para no tener movilización entre regiones, es decir, no habrá visitas a las familias y cada región todavía sigue teniendo una categoría, digamos, respecto a su nivel de contagio y de manejo de la pandemia en cada región. Así que la región en la que yo estoy, donde está Roma, Lazio, está en una zona amarilla, es decir, que tenemos toque de queda a las 10 de la noche, pero todavía se puede salir al parque, se puede ir a bares, se puede ir a restaurantes hasta las 6 de la tarde. Existe un poco más de flexibilidad. Ahora, lugares como Calabria, Lombardía, sí son lugares que, digamos, ha desbordado el tema de los hospitales y por más de que el índice de contagio está llegando a casi uno nuevamente, digamos, que refleja un aplanamiento de la curva, sigue siendo un poco, se les ha escapado de las manos, digamos, hasta los últimos noticias que se han dado. Así que sí, en efecto es un poco triste para la gran parte de los italianos, pero se han acatado las reglas y digamos, sí, seguirá así. Hasta Las el 6 nuevas de enero, al menos. Claro, las nuevas restricciones pues hablan, como bien mencionaste, un toque de queda hasta las 10 de la noche. Vienen las fiestas de fin de año, Navidad, en Italia se celebra San Stefano, que es el 26, además en Nochevieja o Año Nuevo. ¿Cómo ha recibido la población esta noticia de no poder reunirse a las 12 medianoche como podría ser habitual todos los años anteriores? Bueno, en efecto, no se han visto protestas al respecto, solo se han visto algunas declaraciones de los líderes de la oposición aquí, del gobierno, contra el gobierno, que
más que el hecho de que no se pueden reunir, están criticando unas reformas a las leyes migratorias que se han introducido en el Parlamento a discusión. Entonces, de la manera que yo lo visualizo, no se, digamos, se enfrenta a una crisis, digamos, la población se enfrenta a una crisis y ha aceptado las medidas por ahora. Igual, de todas formas, las medidas han sido muy criticadas por todos lados y más que nada las medidas económicas que se han tomado. Pues. Hablemos de Hola. eso, las medidas económicas que ha tomado el primer ministro Conte, cómo se está ayudando a la población, a los comercios, en el caso de extranjeros, ¿tienen algún tipo de ayuda? ¿Sabes algo de esto? Lo que pues sí puedo decirles es que las medidas económicas que ha tomado Conte hasta ahora son medidas muy cortas y específicas para atacar, por ejemplo, un bono vacaciones que se dio a mediados de julio para que hubiera movimiento de comercio en el verano. Y el último bono aprobado fue un bono en estilo cashback del 10% para hacer compras de Navidad. Todos estos son mecanismos paliativos, digamos, a lo que es la verdadera situación que atañe a la población y no representan como tal un plan de reactivación económica. Y es ahí el principal problema y la principal crítica que se le ha hecho al gobierno, que como tal depende de una aprobación a nivel, digamos, de la Unión Europea llamada el Fondo de Recuperación, que es un plan a largo plazo que se estima hasta 2028, que más allá de la crisis de COVID es para hacer una transición más ecológica y hacia la innovación de todas las economías de los Estados miembros de la Unión Europea. Y digamos que esa es la única propuesta que tiene Conte para la población y obviamente ya con el pasar del tiempo se ha vuelto foco de críticas y la gente se está poniendo cada vez más impaciente al ver que las negociaciones a nivel de la Unión Europea no están avanzando al ritmo que se espera, pues. Me imagino que también da el espacio a la oposición para que haga las críticas al gobierno. ¿Crees que pueda entrar el señor Conte en una crisis que lo lleve tal vez a renunciar del gobierno? Renunciar dudo mucho. Como les había mencionado, el día de ayer cuando se pronunciaba el nuevo decreto de Navidad, estaba a las afueras del Palacio Presidencial los líderes de la oposición, Salvini y Giorgia Meloni. Ambos estaban exigiendo la renuncia de Conte, pero era a causa de esta idea de que está cerrando las empresas, pero abriendo las puertas a los migrantes clandestinos. Todo esto viene a colisión por el hecho de que se está debatiendo estas leyes migratorias y se quiere cancelar un decreto de seguridad que había impuesto el mismo Salvini cuando fue ministro del Interior. Así que, digamos, es el clásico ejemplo de utilizar el chivo expiatorio de la migración para desviar la opinión pública. Ahora, que esto esté causando una gran convulsión respecto a la sociedad, no lo veo tan grande así. Ok, y en el caso de las vacunas, nos vamos hacia allá ahora. Sabemos que ya el Reino Unido ha aprobado ciertas vacunas, pero Italia, como parte de la Unión Europea, le toca esperar. ¿Cómo ha tomado esta decisión o, bueno, esta noticia la población? Bueno, como bien dices, Italia como miembro de la Unión Europea se le fue concedido 200 millones de vacunas, digamos, que debe alcanzar para al menos 2 dosis por persona. Y el debate que se ha hecho por el tema de la aprobación del Centro de Medicinas de la Unión Europea, que aprueba las vacunas, el EMA, es que es una redundancia o, digamos, algunos miembros de la sociedad ven como una redundancia de que se tenga que esperar a la aprobación de una vacuna que en sus países de orígenes ya ha sido aprobada. Si te digo desde mi opinión personal, se trata de un tema de soberanía y es un hecho de que como Estado soberano, cada uno tiene que rendirle cuenta a su población. Así que, de todas formas, este tema se tiene que pronunciar a finales de enero y a finales de diciembre y mediados de enero para la aprobación de la vacuna, cosa que también concuerda con el plan que se le propuso al Parlamento esta semana de la vacunación. La vacuna en Italia se ha prometido de forma gratuita, universal, pero no obligatoria.
para respetar el libre albedrío de las personas, obviamente. Y a mediados de enero se planifica aplicar la vacuna principalmente al sector de salud, en los asilos y a los ancianos mayores de 80 años. Así que estaríamos esperando, digamos, paulatinamente que por lo menos el primer trimestre del 2021 se esté habilitando la vacuna a nivel general. Ya en un tema de tu opinión, aquí en Panamá recientemente estuvimos esperando pues un pronunciamiento de parte del Ministerio de Salud. La gente está a la expectativa, se habla mucho en la calle de que se pueda volver a una cuarentena, una opción de cuarentena para estos últimos días del año, para este mes de diciembre, por todas las reuniones que se estilan a tener. ¿Tú crees que la opción del toque de queda, por lo menos en Italia, está funcionando? ¿Crees que eso es algo que podría hacerse también en otros países y que funcione? Sí, de hecho, una de las principales causas por la cual no hemos entrado en cuarentena total ha sido por la insistencia de que el gobierno está anuente de que una reactivación, digamos, la economía no soportaría una cuarentena como la tuvimos al principio del año. Entonces, por eso se dividieron en regiones y trató de hacer un ataque más focalizado a esta estrategia del virus, pues, de cómo atacar al virus. Y ha funcionado en el sentido de que los números demuestran de que el índice de contagio ha bajado y que la curva se ha aplanado. Es decir, sí, los números son extravagantes y muy chocantes para la población, pero cuando lo ves en el gráfico de la curva, sí está bajando. Precisamente para evitar una tercera digamos, oleada del coronavirus que se está esperando para enero, ya los expertos han dicho que enero puede ser un momento para una tercera onda del coronavirus. Por eso decidieron evitar la movilización entre regiones. Yo pienso que esa sería fue la manera más responsable de abordar esta crisis, porque en efecto el virus todavía no hay una lucha certera hasta que la vacuna entre en vigor en cada país. Así que no diría cuarentena total, creo que la cuarentena total sería un exagero, pero sí digamos, una separación de provincias, en el caso de Panamá, separación de provincias y en efecto, para las fiestas, que no haya movimiento entre provincias. Es la única manera de contenerlo, creo yo. Adair Concepción tiene una pregunta para ti, Daira. Sí, gracias Madeleine, gracias Deira también por atendernos. Sabemos pues que allá es la madrugada, según nos comenta Madeleine, y preguntarte la importancia de la información, de que el gobierno dé a conocer cuál es su estrategia, dónde va a existir el toque de queda, dónde va a haber cuarentena, porque por ejemplo acá en Panamá se crea mucha expectativa de conferencias de prensa, luego no dicen nada y hay esa zozobra o esa incertidumbre en la población. ¿Qué tan importante es eso en Italia o qué tan efectivo es ese manejo de información que tiene la población de primera mano del gobierno de lo que está haciendo, de lo que va a hacer? Es imperativo. Creo que es una excelente pregunta porque es algo que me ha sorprendido mucho desde que inició la cuarentena. Es cada semana, cada 2 semanas, especialmente cuando estábamos en marzo, abril, se veía a Conte hablando en televisión y explicando las medidas que se estaban dando. Otro hecho es que el Parlamento no ha dejado de funcionar por la crisis. A pesar de que Conte tiene poderes extraordinarios extendidos por la emergencia, él todavía tiene que presentar su estrategia ante el Parlamento, cosa que trae mucho a discusión entre partidos de oposición y partidos digamos, a favor del gobierno. Y digamos que la democracia sigue. O sea, hay un sentido de que la democracia todavía está vigente y el acceso a la información, el acceso que tienen las personas a la información es uno de los principales valores que tienen las democracias actuales, como las concebimos hoy en día. Así que yo siento que para mantener a la gente calmada y, digamos, que acaten a las reglas, se les tiene que mantener informados. Y es algo que es para mí un derecho humano básico. Deira Caballero, panameña en Italia, muchas gracias por atender esta llamada. Definitivamente nos ha dejado pues con una información mucho más clara de lo que está ocurriendo en Europa. Gracias. Gracias a ustedes.